¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu canal Aprende el 5. El día de hoy hablaremos sobre las eras geológicas. Comencemos por la era del Precámbrico. Esta se divide en la época Adiana, Araica y Proterozoica. En esta se favoreció la caída de meteoritos para la formación de los arcos y las volcánicas que darían origen a los primeros continentes. Además, en esta época aparecieron los estromatolitos, los fósiles más antiguos que se conocen. Así se miraría la época precámbrica. Posteriormente pasamos a la era paleozoica, la cual a su vez se divide en diferentes eras. Aquí podemos encontrar la aparición de las células eucariotas que dieron lugar a las primeras formas de vida multicelulares como las algas y los invertebrados de cuerpo blando como las medusas. En la época llamada el Silúrico aparecieron las plantas que desarrollaron un sistema de tejidos de conducción que les permitió transportar el agua y los nutrientes a plantas vasculares. En esta época podemos ver que ya existía una gran serie de fauna oceánica. De ahí nos vamos dentro de la era paleozoica, la época del Devónico, en la cual en la superficie las plantas vasculares se diversificaron y desarrollaron raíces, tallos y sistemas de conducción más complejos, mientras que en los fondos oceánicos surgieron peces con mandíbula de silúrico. Posteriormente viene la época del Carbonífero. En el fondo oceánico prosperaron los grandes arrecifes constituidos por corales, esponjas y algas, mientras que en la superficie terrestre aparecían los artropleuro, siempre de 2 metros o más de largo, además de los helechos arborescentes, y los licopodios podían llegar a medir hasta 30 metros de altura. Además, vendría también una especie de fauna llamada el pelicosaurio reptil mamiferoide. En la época del Pérmico aparecieron en la superficie el terápsido, organismo que dio origen al sinodonte, mientras que en el fondo oceánico aparecieron los estocautos, un tipo de pez cartilaginoso primitivo. Posteriormente nos vamos a la época del Triásico, donde los gimnospermas fueron plantas con semillas encerradas en una cubierta protectora. Siguiendo con las eras geológicas viene la era del Fanerozoico, la cual se divide en el Triásico, Jurásico y el Cretácico. Las principales aportaciones de la época jurásica es que aparecieron los gimnospermas, plantas con semillas encerradas, como ya se había mencionado, y aparecieron los primeros dinosaurios voladores como el Quetzalcóatlus. También encontramos otro tipo de especies llamado el Stegosaurus, y en el fondo oceánico aparecieron los ictiosaurios y también amonites, pertenecientes al grupo de los moluscos como los caracoles. En el Cretácico, en el fondo oceánico, aparecieron también los mosasaurios, una especie muy rara en su época. En la superficie se encontraba el Brachiosaurus, un dinosaurio con el cuello faringe muy larga, y también una teoría sobre la causa de la extinción del Cretácico es que la relacionada con la caída del meteorito en la zona de la península de Yucatán. Es en esta época cuando desaparecerían según las teorías. En la época del Paleógeno al principio surgen las angiospermas, plantas que tenían flores. En la superficie terrestre los animales comienzan a cambiar y evolucionar y llegamos a la era Cenozoica. En la era Cenozoica, en los fondos marinos aparece el megalodón, conocido como el dinosaurio más grande submarino, y también aparecen otros tipos de especies como mamíferos placentarios como los cetáceos, es decir, delfines o ballenas. Mientras que en la superficie terrestre se encontraba la megafauna del Plioceno formada por animales de gran tamaño como el mamut, los mastodontes, entre otros. Finalmente, la época del Cuaternario. En ella aparecen animales como los felinos, dientes de sable y también el perezoso gigante. Comienzan a vivir en cuevas y aparece el Homo sapiens, última especie del género Homo, mejor conocido como el ser humano. Espero te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.